¿cómo Dios va a liberarnos de ese pecado? ¿Cómo Dios puede hacer que el hombre no vuelva a pecar? Porque la salvación, si la salvación solo consistiera en el perdón de los pecados, entonces claramente el hombre mantendría pecando y pidiendo perdón. Pero ese no es el pensamiento de Dios. Dios no nos salva para que nosotros continuemos pecando. Porque vamos al libro de Hebreos 6:10. Amén. Amén. No es 6:10. ¿Dónde está el texto de que si continuáramos pecando? Pero 10:26 dice así: porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. Fíjate bien, el plan de Dios, el propósito de Dios es que el hombre sea librado del juicio y que reciba la vida, que alcance la vida. Y Dios nos salva del pecado. Pero Dios nos salva del pecado es para que no continuemos pecando. ¿Amén? Por eso dice aquí que si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. O sea, Yeshua nos perdona, Dios, el Padre nos perdona en Yeshua una sola vez. El día que venimos arrepentidos y pidiéndole a Dios perdón por todo lo que hemos pecado. Ese día, si hemos creído de verdad, entonces Dios nos perdona. Pero de ahí en adelante se espera de que no volvamos a pecar, porque yo no puedo estar viniendo cada semana a pedir perdón por lo que he pecado, porque entonces ¿cuántas veces tengo que sacrificar al Mesías? Muchas veces, amén. Sino que el Mesías fue sacrificado una sola vez y para siempre. ¿Cómo se da el perdón de los pecados? ¿Cómo es que Dios perdona nuestros pecados? ¿Y cuándo es que nuestros pecados son perdonados? Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos 2. Versículo 38. Esta respuesta la da Pedro a un grupo de judíos que, después de haber oído el mensaje de Yeshua, se sintieron reprendidos en su corazón. Entonces ellos preguntaron: ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Verdad? Y él les dice, y Pedro, versículo 38 dice, 2:38 de Hechos dice: y Pedro a ellos les dijo: arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí tres cosas importantes: que una salvación no se da a menos que haya un verdadero arrepentimiento. Que un verdadero arrepentimiento ocurre es cuando la persona entiende de que realmente hay un juicio pendiente para él, y que si no se arrepiente realmente puede hallar en ese juicio la condenación, y que Dios le está ofreciendo la oportunidad de que se arrepienta para que entonces Dios le perdone sus pecados y él no vaya a juicio. El verdadero arrepentimiento viene no cuando la gente viene, porque eso es parte de lo que estamos viviendo hoy en día en el cristianismo.
Se olvidó el mensaje de que el mensaje es el mensaje del juicio. El mensaje es el propósito de la vida de Yeshua y el sacrificio de Yeshua, es que el hombre sea librado del juicio final y que entonces venga realmente y alcance la vida, como decimos antes, que él crea en Yeshua y que alcance la vida y Yeshua lo resucite en el día postrero. Pero tiene que venir en base a eso, de querer buscar ser salvo, de querer buscar alcanzar la vida que viene. Ahora, si la persona no cree, como mucho el mundo o mucha gente cree que después de la muerte no pasa nada, pero la escritura es clara: después de la muerte viene un juicio, quiere decir que hay una oportunidad de seguir existiendo. Pero si la persona no cree eso y no viene a Dios arrepentido y pidiendo perdón por lo que ha hecho y queriendo vivir una vida agradable ante Dios, entonces realmente no tiene razón de venir. O sea, la gente, si nosotros predicamos otra cosa que no sea esto, pues la gente va a venir. Si yo le predico a la gente, venga que Dios es poderoso para solucionar sus problemas, pues la gente va a venir buscando una solución de problemas. O venga que Dios es bueno y Dios lo quiere bendecir y Dios lo quiere prosperar, pues la gente va a venir buscando que esa bendición y esa prosperidad. Pero realmente no es eso lo que Dios ofrece. Lo que Dios ofrece es la salvación, de que el hombre no vaya al juicio final, sino que el hombre alcance la vida, que el hombre halle la vida, y la vida se halla en la fe en Yeshua. Luego dice que si se arrepienten, ¿y qué tienen que hacer después? ¿Leímos? Bautismo. Dice, arrepentíos y sea ¿qué? Bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías. Ahora, ¿por qué hay que bautizarse? ¿Y cuándo es que viene el perdón de pecados? El perdón de pecados viene después del bautismo. Amén. Porque allí se confirma tu deseo de salvación. Ahora, ¿para qué nos bautizamos? Vamos a explicar. ¿Por qué es que el hombre debe ser bautizado en el nombre de Yeshua? Ahora lo vamos a explicar. Pero quiero decir algo antes. Es muy triste que por ciertas religiones que hay, los hombres no creen en el bautismo y no creen en la necesidad de bautizarse. El católico cree que porque ya fue bautizado de niño, entonces ya necesita bautismo. Aquí dice que el bautismo es ¿para qué? Para perdón de pecados. ¿Qué perdón de pecados puede haber en un infante? Nada, un infante no peca. Amén. El perdón de pecados es para los adultos, para los que son conscientes de que han pecado y que no quieren volver a pecar, no quieren volver a vivir en esa vida de maldad que antes vivían, sino que quieren ser libertados de esa vida de maldad que antes vivíamos. Amén. Porque para eso se nos perdona, para que realmente podamos vivir una vida diferente, no para seguir en la vida que antes vivíamos. Que eso es otra cosa que está ocurriendo, que la gente peca y va y se arrepiente y se confiesan o pasan al frente de las congregaciones y se arrepienten y siguen pecando. Amén. No han entendido la salvación, no han entendido la voluntad de Dios. Ahora, luego dice que si se bautizan, entonces recibirán el perdón de pecados y recibirán el don ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Para qué se les da al creyente el don del Espíritu Santo? ¿Puede un católico recibir el don del Espíritu Santo? ¿Cuándo? Si nunca se bautiza. ¿Puede cualquier persona que no se bautice recibir el don del Espíritu Santo? No, a menos que crea en el Mesías y se bautice. Amén. Luego dice que, ahora veamos para concluir, cómo es que somos libertados del pecado. Ya vimos que somos salvos de la influencia que ayuda al pecado a que nosotros pequemos, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo es que somos librados de ese poder del pecado? Y dice que, vamos al libro de Romanos capítulo 6, y allí vamos a estar concluyendo ya. Capítulo 6, versículo 1 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo está aquí diciendo, hay gente que puede pensar, bueno, si Dios lo que quiere es perdonarme, pues entonces continuemos pecando para que Dios nos siga perdonando.
Amén. Y Pablo dice, ese no es el pensamiento. Pues dice, de ninguna manera, dice él. O sea, esa no es la idea de que yo puedo continuar pecando para que entonces la gracia de Dios siga derramando sobre mi vida. Dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta es, ¿cuándo hemos muerto al pecado? Si alguien le preguntara a usted, ¿cuándo usted murió al pecado? ¿Qué diría usted? El día que yo me bauticé. El día que yo decidí no querer seguir viviendo como yo era. Amén. Porque ¿qué pasó en el bautismo? La Escritura nos va a revelar qué es lo que pasa en el bautismo y por qué es que el creyente debe bautizarse. Amén. Dice el 4 dice, 6:4 dice, por tanto fuimos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, la razón del bautismo es que yo muera. Pero ¿cuál es ese yo que muera? Dice el versículo 5. Perdón, el 6. 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuál es el viejo hombre? Pues la forma que yo era antes, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de, mi tendencia al pecado, mi tendencia al mal, mi tendencia a la maldad. Eso la Escritura lo conoce como el viejo hombre. O sea, eso es parte de mí, era parte de mí. En mí había la tendencia al pecado, la tendencia a la maldad. Por lo tanto, en el bautismo, esa tendencia al mal, esa tendencia al pecado es crucificada con el Mesías. Amén. Y dice que soy levantado para vivir una novedad de vida, una vida nueva. Amén. Entonces, es allí donde se produce la liberación del poder del pecado. Antes el hombre no puede resistir al pecado porque el pecado lo domina. Pero aquel que cree a Dios y cree a Jesús el Mesías y se arrepiente y se bautiza, claramente es libertado del poder del pecado. Y ahora tiene el poder para vivir una vida libre de pecar. Amén. Ahora dirán ustedes, entonces los creyentes nunca pecan. No, sí se peca. No es que se puede, sino que sí se peca en el sentido de que podemos pecar inadvertidamente. Podemos pecar involuntariamente. El pecado de equivocación, el pecado de yerro, el pecado involuntario sí es perdonado. Igual que antiguamente. Antiguamente también en Israel los únicos pecados que eran perdonados eran los pecados de yerro, de equivocación, involuntarios. En el nuevo pacto es igual. Los únicos pecados que realmente son perdonados después del bautismo son los pecados por equivocación, los que hago involuntariamente, de los que no tengo conciencia que estoy haciendo. Pero el creyente no puede volver a pecar. El creyente no puede tener un pensamiento de pecado, porque claramente ya Dios ha obrado una vida en él. Ahora, si nosotros nos descuidamos y empezamos a alimentar deseos y pasiones y emociones, entonces claramente vamos a terminar ¿qué? Pecando. Para eso es que es necesario mantener una vida de comunión con Dios y con la palabra de Dios, para que cada día el Espíritu de Dios nos fortalezca más y cada día sea más difícil y más imposible que nosotros pequemos. Amén. Dice, y una vez que se produce la liberación del pecado, dice la Escritura, el 7 dice, por el muro ha sido y la muerte del viejo hombre. Y la muerte del viejo hombre se produce en el bautismo. No hay liberación del hombre si no muere. Por lo tanto, si no se bautiza, no puede ser liberado. Y esto es fuerte, porque cuando un católico se bautiza para ser liberado del pecado, o cuando cualquier persona que que diga que cree en Dios y no se bautiza, ¿cuándo va a ser liberado de ese pecado, de ese poder del pecado? No puede haber liberación, porque para haber liberación tiene que haber ¿qué? Tiene que haber muerte. Amén. Para esto es el bautismo, para que
se produzca la muerte del viejo hombre y entonces podamos ser libertados. Tanto así, la liberación del pecado, que dice aquí el versículo el 8, dice: si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él, hablando de la esperanza de la resurrección, ¿verdad? Si realmente morimos con él al pecado, entonces también viviremos con él en la vida. ¿Ven? También así como él resucitó, también nosotros seremos resucitados y alcanzaremos la vida. Esa es la promesa de Dios, ese es el propósito de Dios, de que el hombre alcance la vida. Pero para que el hombre alcance la vida, el propósito de la salvación, tiene que ser libertado de aquello que produce la muerte, que es el pecado. Si no hay liberación del pecado y del poder del pecado, difícilmente el hombre va a poder alcanzar la salvación, porque va a estar pecando todo el tiempo, y cada vez que peque, entonces la ley lo condena y va a ir a juicio. Amén. Entonces la liberación es para que el hombre no vuelva a pecar. Y dice, por eso dice la Escritura, dice: sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de él. Amén. Porque en cuanto a que murió al pecado, murió una vez por todas, pero en cuanto a que vive para Dios, vive. O sea, Yeshua murió una sola vez en cuanto al pecado. Amén. Para nuestra salvación. Dice: así también nosotros, dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Yeshua el Mesías. ¿Cómo yo debo considerarme? Muerto al pecado. O sea, que no alimente el pecado, que no alimente los deseos de mi carne y las pasiones y todo eso, que no le dé tanto oído a lo que el mundo habla y quiere influenciarme, que aún lo que mis padres me enseñaron tengo que revisarlo nuevamente para ver hasta qué punto fue bueno o fue malo, y así entonces cada día me fortalezca más en la fe y no vuelva atrás. Amén. Dice el 12 mandamiento, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a sus concupiscencias. Ya dijimos que es la concupiscencia, ¿verdad? La concupiscencia es cuando en mí se produce un deseo, pero ese deseo no es bueno, y yo no me deshago ese deseo, sino que yo alimento ese deseo y empiezo a alimentar ese deseo a tal punto de que me va a llevar ¿a qué? A pecar. Amén. Dice: no reine más pues el pecado, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, no solamente es que ya no peque, sino que ahora también tengo que obrar. Que antes que estas manos, que esta boca, que estos ojos se prestaban para lo malo, para el pecado, que ahora estas manos y esta boca y estos ojos y mis oídos no se presten para lo malo, sino que se presten para lo bueno. Si antes me gustaba dar oído al chisme, que ya no haga eso, sino que dé oído para conocer la necesidad de otro y poderle ayudar. Que si antes robaba, pues que ya no robe, sino que antes al contrario, ayude a aquellos que están en necesidad. Que si antes mi boca hablaba maldiciones y hablaba malas cosas, malas palabras, que ahora hable ¿qué? Bendición, y traiga palabra que traiga vida. Entonces es un proceso de cambiar completamente. Amén. Y al final nos dice algo. Dice ¿cuál es el fin que debemos perseguir nosotros ya siendo libertados del pecado? Se nos dice aquí en el versículo 'dice: por vuestra humana debilidad os hablo humanamente'. Versículo 19 estoy. 6:19 dice: por vuestra humana debilidad os hablo humanamente, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros como siervos a la justicia. Amén. El 22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados ¿de qué? Del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin ¿qué? La vida eterna. Claramente la salvación en Yeshua el Mesías, en nuestra fe en Él, es que en Él somos ¿qué?
somos perdonados, somos reconciliados con Dios, pero también somos ¿qué? Libertados del pecado, y no solamente libertados, sino que ahora hemos recibido poder para vivir una vida de santidad, para no pecar, para hacer lo bueno, no para practicar la maldad, y que al fin yo obtenga ¿qué? La vida, que es lo que Dios nos quiere dar. Amén. Recuerde, el propósito de la salvación es que nosotros alcancemos la vida. Pero si no se produce todo esto de la liberación del pecado en nuestras vidas, difícilmente nosotros vamos a alcanzar la vida eterna. Porque realmente las cosas se hacen como Dios las estableció, no como el hombre las establece. El hombre ha cambiado todas las cosas, las religiones han cambiado todas las cosas, pero Dios establece el único camino por el cual yo puedo alcanzar la vida. Y ese camino está en estos pasos: en que yo crea en Jesús el Mesías para el perdón de mis pecados, que yo me arrepienta, que yo me bautice en el nombre de Jesús y que yo sea libertado del pecado por la muerte en el bautismo, y se me conceda el poder del Espíritu para vivir una vida de santidad. Si no hago eso, no podré alcanzar la vida, porque el pecado es más fuerte que el hombre. Hablando en el sentido natural del hombre, el hombre es débil por la carne, y siempre la carne lo va a gobernar, y el mundo lo va a influenciar, y el enemigo va a estar ahí buscando cómo influenciarlo, cómo tentarlo. Amén. Entonces, el propósito del Padre en Jesús el Mesías no es otro que nosotros no vayamos a juicio, sino que alcancemos la vida. Amén. Lo demás, dice la Escritura, nos es dado por añadidura. El Padre promete que no tendremos falta de ningún bien, pero no es que ofrezcamos un mensaje de bendición y de milagro y sanidades. Todo eso Dios lo puede hacer, pero no es el propósito principal de Yeshua. Yeshua no vino simplemente para traer sanidad de las enfermedades. Yeshua vino para que nosotros alcancemos la vida. Si nosotros no entendemos esto, como dice la Escritura, en vano hemos creído. Amén. Si una persona viene a la congregación de Dios, pero no entiende el propósito principal por el cual tiene que venir, entonces realmente su fe es vana, porque al final no va a alcanzar lo que Dios quiere darle. Y no lo va a alcanzar tal vez porque los mismos que debían instruirlo no lo instruyeron correctamente, y anduvo persiguiendo otras cosas: prosperidad en esta vida, bienestar en esta vida, bienes en esta vida, riquezas en esta vida, bendiciones en esta vida, pero de la vida eterna nada. Amén. Entonces hay que examinar nuevamente nuestra fe, pero sobre todo estudiar la Escritura, porque es en la Escritura donde está la verdad, y donde Dios quiere realmente hablarnos y revelarnos su voluntad y su verdad. Como dice el Mesías, fíjense bien lo que dice Yeshua para terminar. Juan 17, 3. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien enviaste. O sea, ¿de qué trata la vida? De conocimiento, del conocimiento de la verdad y de la voluntad de Dios. Si el hombre, si el creyente no se esfuerza en llegar a conocer y a entender la voluntad de Dios, difícilmente va a alcanzar la vida, porque realmente su fe es vana, porque puso su fe en otra cosa. Amén. Ahora, ¿es posible que el hombre deje de pecar? Sí. Sí, porque Dios lo dice, porque es Dios el que lo hace. Amén. Esto no es un cuento. El hombre puede dejar de pecar. El hombre puede llegar a aborrecer y apartarse de toda maldad y de toda injusticia, porque no lo hace en sus propias fuerzas, sino lo hace Dios. ¿Y por qué sucede eso? Vamos a Juan, primera carta de Juan, y allí Juan nos explica por qué es que el hombre, el creyente, no puede pecar.
Primera de Juan, capítulo 3. Sí. Del 7 en adelante vamos a leer. No, del 6, pero amén. Dice el 6: todo el que permanece en él, o sea, en Yeshua, en su enseñanza, su palabra, no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Puede un creyente seguir pecando? No. Si alguien dice que es creyente y aún continúa pecando, lo que pasa y lo que está pasando es que él no ha conocido, no ha entendido la verdad. Amén. Luego dice: hijitos, nadie os engañe, dice. El que practica la justicia es justo como él es justo. O sea, que todo aquel que imita a Yeshua realmente va a practicar ¿qué? La justicia y el bien, porque él era justo y era bueno, ¿verdad? Luego dice: el que practica el pecado, versículo 8, procede del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. ¿A quién obedece el que peca? Al diablo. Amén. Luego dice el 9, y este es el más importante que vamos a leer: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, pues es nacido de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué el creyente no puede pecar o no practica el pecado? Porque dice que la simiente de Dios permanece en él. ¿A qué se refiere con la simiente? Que su palabra permanece en él. ¿Qué dice la Escritura? En el nuevo pacto, ¿qué haría Dios con los que creyeran? Escribiré ¿qué? La Torah. Mi ley en su mente y en sus corazones la escribiré. Pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones la escribiré. ¿Amén? Y segundo, porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de los creyentes. Por lo tanto, el Espíritu de Dios me mueve a mí a practicar la justicia y el amor y la verdad, y no a practicar el pecado y la maldad. Amén. Porque para eso Dios nos dio su Santo Espíritu. Amén. Entonces, mis hermanos, este es un resumen de en qué consiste la salvación. La salvación no es la salvación de problemas y de deudas, y la salvación, porque la palabra salvación significa muchas cosas. Usted puede ser salvo de muchas cosas, pero la salvación del Padre en Yeshua el Mesías es la salvación del juicio, y es que el hombre evite la condenación y obtenga la vida, porque para eso vino el Mesías, para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Vamos a dejarlo allí y que sea Dios ayudándonos. Amén. Oremos, mis hermanos. Amado, y a ti te damos gracias, mi Dios, porque en tu misericordia nos llamaste de las tinieblas a la luz. Y Padre eterno, eres tú el que has obrado tu salvación en nuestras vidas y nos has dado entendimiento y conocimiento, Señor. Y te suplicamos de todo corazón, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua Nazaret, que tú, Señor, nos llenes cada día del poder de tu Espíritu, Señor, para caminar como es digno de nuestro llamamiento, Señor, para no volver atrás, para practicar la justicia, el amor y la verdad, y para aborrecer toda injusticia y toda maldad. Señor, guarda nuestros pies para que no resbalen, y ayúdanos a fortalecernos en ti para no pecar más, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén, Señor. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario?